Vengo de la ciudad de Mar del Plata, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina, así que ahí todos tienen su casa, una ciudad de playa. Y por ahí, mire, medio que se me mezcla el acento, tengo acento argentino, por ahí me va a escuchar decir playa, pero también tengo un poco el acento mexicano porque junto con mi esposo estuvimos viviendo en México muchos años, ministrando allí al Señor, sirviéndole en su obra. Así que, bueno, mire, para hacerle resumido, en 20 años de casados, ¿sabe cuántas mudanzas tenemos? 15. Estoy pronto por poner una empresa de mudanzas, le digo. Si usted me puede acompañar al libro de Mateo, capítulo 10, versículo 8. Ayer tuvimos un hermoso tiempo con las damas en el IHOP, ¿es verdad? Y voy a leer solo una parte de este versículo, la última parte, que dice, de gracia recibisteis, y luego ¿qué dice? Dad de gracia. Mire, haga conmigo para que no se le olvide. De gracia recibisteis, dad. Yo ayer le preguntaba a las damas, hicimos un ejercicio que no lo vamos a hacer hoy, pero le preguntaba a las damas qué pensaban si los regalos se regalan o no. ¿Usted qué dice? ¿Se regalan los regalos? ¿Sí o no? ¿Sí? Bueno, entonces está acorde a lo que dice la palabra. Miren otra versión. Este mismo versículo dice, ustedes han recibido gratuitamente, así que también den gratuitamente. La versión NTV dice, den gratuitamente como han recibido. Y la versión NBI dice, lo que ustedes recibieron gratis, denlo gratuitamente. Y de esto quiero tomar unos minutos para hablar hoy, de este proceso de recibir y de dar. Y la palabra también dice que es mejor dar que recibir. Y quiero hablarle hoy de dos historias contrastadas que ejemplifican lo que es recibir y dar de gracia. Y hay una tercera historia que vamos a ver hoy, que es el nexo que une este recibir y este dar. Las dos primeras historias se refieren a dos viudas. Sabemos que el ser viuda no es una situación agradable ni fácil para quien lo vive, no lo es hoy en día, y mucho menos lo era en el tiempo en que Jesús caminó por esta tierra. Déjeme ubicarlo por unos minutitos en el contexto. Antiguamente, el hecho de que fuera viuda una persona, sobre todo una mujer, no solo implicaba que no tuviera la compañía de su esposo, sino también que perdiera su sostén económico y familiar, y aún su estatus social. Si una viuda tenía hijos en edad de hacerse cargo de ella, entonces el hijo podía hacerse cargo del patrimonio de su padre y cuidaría a su madre. Si no, la viuda debía regresar a la casa de su padre si es que éste vivía todavía. O si no había tenido hijos ni tampoco podía regresar a la casa de su padre, entonces se aplicaría la ley del levirato. Es decir, que una viuda estaba a merced de los hermanos de su esposo muerto con el fin de que hubiera descendencia. Eso si aún estaba en edad para embarazarse. O de lo contrario, una viuda podía quedarse sin ningún tipo de seguridad económica y ni hablar de apoyo emocional o aceptación social. Una situación complicada, ¿sí o no? Ahora, voy a hablar de dos viudas, pero como un estatus. No quiere decir que este mensaje es solo para aquel que es viudo o viuda. ¿Sí me explico? Pero estar en la viudez era una situación no fácil. Y son a veces esas situaciones en la vida que llegan y no avisan. ¿Sí me explico? ¿Se ha encontrado usted alguna vez en una situación así? Una situación difícil que llega sin avisar. A veces es un diagnóstico médico, a veces una crisis familiar, a veces tantas cosas que podríamos nombrar. Y el primer punto, dijimos, de gracia recibisteis. Vamos a ver en Lucas, capítulo 7, versículo 11 al 12. Dice lo siguiente. ¿Ya lo encontró? Lucas 7, 11 y 12. Qué lindo escuchar el ruido de las hojas de la Biblia. Poco después, Jesús y sus discípulos fueron al pueblo de Naín.
Mucha gente iba con ellos y cuando llegaron a la entrada del pueblo, vieron a unos hombres que llevaban a enterrar a un muchacho. El muerto era el único hijo de una viuda. Mucha gente del pueblo la acompañaba. Si nos ubicamos en el contexto de lo que le platiqué anteriormente, esta mujer era una madre que había quedado sola, sin descendencia, su esposo había muerto y ahora su único hijo también. Dígame si no era una situación no complicada, sino muy complicada de vida. Vamos a seguir con el relato. Versículo 13. Cuando Jesús la vio, sintió compasión por ella y le dijo, no llores. Entonces se acercó y tocó la camilla y los hombres dejaron de caminar y Jesús le dijo al muerto, joven, te ordeno que te levantes. El muchacho se levantó y empezó a hablar. Entonces Jesús llevó al muchacho a donde estaba su madre. Usted fíjese, imagínese la situación. Dice que Jesús iba por ahí y vio toda esta situación de muerte. ¿Y qué es lo que hizo? Hay una palabra clave. Dice que Jesús sintió compasión. Diga conmigo esa palabra, compasión. El corazón de Jesús se conmovió al ver la situación que estaba atravesando esta mujer. ¿Y sabe lo que hizo? Entonces Jesús, que es especialista en esto, le agregó acción a la compasión. No solo se quedó con el sentimiento, sino él accionó. ¿Cuándo? En el momento justo, en el momento indicado. Hoy estábamos cantando, todo tú lo haces. Otra vez, todo tú lo haces bien. El Señor nunca se equivoca, llega siempre justo, en el momento indicado, ni antes ni después. Y 3 cosas hizo Jesús, rápidamente las vamos a enumerar. Número 1, dice que le habló a la viuda y le dijo, no llores. Y no es que Jesús fuera insensible, todo lo contrario, sino que Jesús es capaz de convertir la tristeza en gozo. Yo no sé qué situación estés pasando hoy, pero quiero decirte que este mismo Jesús pone la misma acción el día de hoy. Así como accionó en la vida de esta viuda, este mismo Jesús acciona en tu vida hoy también. 2, dice que tocó el féretro. Jesús desafió la ley. ¿Acaso necesitaba tocar al muerto? No. Pero Jesús hace lo impensable. De la manera que nadie espera que Él actúe, nuestro Jesús acciona. Yo no sé qué es lo que estás esperando que el Señor haga en este tiempo. Solamente te digo, ten fe, porque el Señor va a actuar en tu vida, así como actuó en la vida de esta viuda, de la manera que menos lo pensamos. Y por tercera cosa, dice que le habló al joven y el que estaba muerto, vivió otra vez. Este milagro que hizo Jesús en esa ciudad, lo hizo por una sola razón. Y fue porque su corazón se conmovió. El corazón de Jesús, el corazón de Dios, se compadeció ante la situación. Mire, en este caso la fe no era parte del paquete. En ningún momento Jesús le dijo a la mujer que debía tener fe en Él para poder ver el milagro de Dios. ¿Sabe que a veces estamos luchando bajo una pesada carga de aflicción y Dios sabe que a veces no es momento para una lección de teología? Para esta viuda era el momento de la compasión. Y de eso se trata, recibir de gracia. ¿Sabe que a veces pensamos que nuestra vida con Dios es una vida de trueque? Si yo me porto bien y tengo mucha fe, muchos milagros van a poder suceder. Y no funciona así. Ojo, pastor, no quiere decir que la fe no es importante. La Biblia habla de la fe. Dice que sin fe es imposible, pero hay un regalo de gracia que está para usted y para mí.
A veces pensamos que si tenemos cierta cantidad de fe, podemos esperar cierta cantidad de devolución de parte de Dios. Y esa es nuestra relación con Dios, un Dios de trueques. Y quiero decirle que no es así. A veces la religión nos ha orillado a relacionarnos con nuestro Padre de esa manera. Lo que Jesús hizo allí en Naín fue darle a esta mujer el regalo de su gracia. Diga conmigo, de gracia recibisteis. Haga así con la mano para que no se olvide. Mire, de gracia. ¿Sabe cuál es mi profesión? Yo soy maestra, educadora. Por eso, mire, al rato lo hago saltar también, No se va a olvidar de esta palabra. Jesús no solo le devolvió a su hijo, a esta mujer, sino que le devolvió su futuro. Y yo quiero decirle que Cristo nos da un futuro y una esperanza. ¿Cuándo? Hoy. Punto número 2. Dijimos, de gracia recibisteis y dad. Marcos 12, vamos a buscar. Y ahí empieza ese lindo sonido de las hojas. Lo felicito a usted que viene a la casa de Dios con la Biblia. Muy bien. Marcos 12, versículo 41 al 44. ¿Ya lo encontró? ¿Lo leemos juntos? ¿Sí? Versículo 41. Un día Jesús estaba en el templo y se sentó frente a las cajas de la ofrenda. Allí veía cómo la gente echaba dinero en ellas y mucha gente rica echaba grandes cantidades de dinero y en eso llegó una viuda pobre y echó en una de las cajas 2 moneditas de poquísimo valor. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, les aseguro que esta viuda pobre dio más que todos los ricos. Porque todos ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, que es tan pobre, dio todo lo que tenía para vivir. Da de gracia. Quiero que no te enmarques solamente en un tema económico. No te voy a pedir que des dinero. ¿Sí me explico? Que no está mal. Sino en todo lo que recibimos, quiero que pienses, y en todo lo que el día a día nos demanda dar, aún en nuestra vida de todos los días. Jesús dijo que en donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Lo que damos o retenemos demuestra cuáles son nuestras prioridades. Lo que tú das o lo que conservas es lo que demuestra cuál es tu prioridad, dónde está tu corazón. A veces hay cosas que nos cuesta dar más que otras, ¿verdad? Y a veces dar dinero posiblemente puede ser lo más fácil. Pero hay otras cosas que nos cuesta dar, que son las que retenemos. A veces nos cuesta dar la confianza. A veces nos cuesta dar el perdón. A veces nos cuesta dar de nuestro tiempo. Nos cuesta dar nuestra intimidad. Mire, si hay algo que caracteriza nuestra casa es que siempre hay gente. Desde que nos casamos con mi esposo, jóvenes han vivido en casa, en algún tiempo han sido chicas, otros han sido muchachos. Las chicas salieron todas casadas, así que chicas, les invito a mi casa. Y en una oportunidad, mi hijo el más grande tenía 4 años, tengo 2 varones adolescentes, que es un plus, eso agregado. Uno tiene 17, otro 14. Y la pastora Fabiana me había pedido, mira, necesito que recibas un grupo de pastoras, van a estar solo una noche. Entonces yo le dije, no te preocupes, en casa las hospedo. Y vivíamos en una casa grande, ahí en Querétaro estábamos viviendo. Así que moví cama, moví muebles, sábana, preparé todo, no sé cuántas pastoras venían, era una noche. Y yo veía que Juan Pablo andaba tras mío, ¿qué pasa, Juanpi? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Porque iba a moverlos a ellos de la habitación, los iba a pasar a mi cuarto para ocupar otra habitación más. Y su preocupación, escuche, ve que le digo que a veces hay cosas que nos cuesta dar. Me dice, ay mamá,
¿qué pasa? Es que yo no quiero que mi almohada huela a cabeza de pastora. Juanpi, le digo, vamos a cambiar las fundas, pero un niño de 4 años. ¿Qué le costaba dar? La almohada. ¿Cuántos adultos hemos aquí que nos cuesta dar mucho más que una almohada? ¿Verdad? Vamos a seguir. De acuerdo al sistema de la época, uno no podía dar menos de 2 blancas, que eran 2 pequeñas monedas de cobre. Nadie podía dar menos que ella. Sin embargo, para los ojos de Jesús, fue ella la que más dio. A la hora de dar, querida familia, y escuche esto por favor, no se trata de cantidades, sino que se trata de proporciones. Diga conmigo, proporciones. Y escuche esto, lo importante es lo que damos en proporción a lo que guardamos. ¿Sí me explico? No es la cantidad. ¿Sabe qué es lo que le hizo mucho a esta viuda? Que lo que dio fue mayor que la proporción que se quedó. Porque ¿sabe con cuánto se quedó? Con nada. ¿Con cuánto se quedó? Y eso fue mucho a los ojos de Jesús. ¿Sí me explico? ¿Me va entendiendo hasta aquí? De gracia recibimos. Porque ¿qué es lo que se quedó el Padre a la hora de entregar a su Hijo? Nada. Y de gracia damos. Y este es el principio que quiero que hablemos hoy. Querida iglesia, a la hora de dar, no compares tu dar con los que tienen para dar más que tú, porque seguramente va a haber otro. No retengas tu dar porque crees que no es suficiente. Mira, seguramente no lo sea. No condiciones tu dar en quien lo va a recibir. Si de gracia recibisteis, da lo que gratuitamente te fue dado. Dalo gratis, no importa para quién es. No importa si es poco, no importa si hay otro que dé más. Lo importante es que este flujo de recibir y de dar continúe. Porque a la hora que tú recibes y das, entonces vas a recibir otra vez. Y en ese círculo que se hace, mucha bendición es para otros. ¿Sí me explico? En el dar opera la fe. Cuando tú y yo damos, le damos significado y propósito a todo lo que ya hemos recibido. A todo lo que ya hemos ganado, lo que se nos ha dado. ¿Sabes cuándo cobra significado? Cuando lo das. Y hay un tercer punto, vamos a ir terminando, que yo le llamé el nexo coordinante. El nexo coordinante es a veces una letra que une 2 oraciones y le da todo un sentido al mensaje. Y este tercer punto es eso, es la unión entre el recibir y el dar. Y otra vez, entre el dar y el recibir. Acompáñame a Lucas capítulo 9, versículo 12 al 17. ¿Ya lo tienes? Esta historia se encuentra en los 4 evangelios. Hoy vamos a leerlo de Lucas, pero lo puedes leer en casa luego si quieres. Cuando ya empezaba a oscurecer, los 12 apóstoles fueron a decirle a Jesús: envía a esta gente a los pueblos y caseríos cercanos a buscar un lugar donde puedan comprar comida y pasar la noche. Aquí no hay nada. Jesús les dijo: denles ustedes de comer. Pero ellos respondieron: solo tenemos 5 panes y 2 pescados. Si fuéramos a dar de comer a toda esta gente, tendríamos que ir a comprar comida, pues hay más de 5,000 personas. Pero Jesús les dijo: hagan que la gente se siente en grupos de 50. Y los discípulos hicieron lo que Jesús les ordenó. Y entonces Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y los bendijo. Y luego los partió y dio los pedazos a los discípulos para que ellos los repartieran entre la gente. Todos comieron y quedaron satisfechos, y con los pedazos que sobraron
se llenaron 12 canastas. Esta historia, que es conocida como la alimentación de los 5,000, es la unión de las dos anteriores. Es el puente, el trampolín de recibir y de dar y de dar y recibir. Ahora, fíjate que eran, ¿cuánta gente dice que eran? 5,000 hombres, sin contar niños y mujeres. Imagínate que te llega toda esa gente a comer a tu casa. Ahora, la pregunta es esta, presta atención, ya vamos a terminar. ¿Por qué Jesús tenía que darles de comer? ¿Sabes que aquí en Lucas no lo dice, pero en Mateo sí? En Mateo dice que Jesús, al ver la multitud, tuvo compasión de ellas. ¿Te suena conocida esta palabra? De gracia recibisteis. Jesús ofrece una solución y le dice a los discípulos, bueno, denles ustedes de comer. Y la clave no está en la palabra comer, sino en la palabra bien. Y claro, los discípulos protestaron. ¿Usted qué haría? Yo, si mi esposo me llega con 5,000 personas a comer. Pero ¿sabe qué pasó? Escuche. ¿Sabe por qué protestaron los discípulos? ¿Y por qué a veces a la hora de dar nosotros protestamos? Porque ellos se enfocaron en lo que no tenían. Y se olvidaron que quien les decía, denles de comer, era Jesús. ¿Crees que Dios te va a pedir algo que hagas en el que Él no esté involucrado? ¿Crees que a la hora de dar, Jesús no se va a involucrar en ese dar? Tenían los 2 peces y los 5 panes, porque hubo un joven o un niño entre la multitud que hizo lo que la segunda viuda. Este joven dio todo en proporción de lo que se guardó. Quizás era su único alimento, pero a la hora de dar, lo dio todo. Y hasta este punto quería llegar. ¿Sabes cuál es el nexo coordinante? Cuando los discípulos le dicen, solo tenemos estos panes y estos peces, ¿qué hizo Jesús? ¿Quién se acuerda de la historia? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Fuerte, dígalo, ¿qué hizo? Los tomó, los bendijo, pero antes los tomó en sus manos. La unión entre el recibir y el dar, y para que este flujo continúe, son las manos de Jesús. Lo poco en las manos de Jesús se hace suficiente. Lo que pase por el filtro de Jesús, ya sean recursos, talentos, tiempo, paciencia, amor, perdón, ¿sabe qué ocurre? Se multiplica y es suficiente para atender la necesidad. Si no damos nada, nada es lo que Dios tiene para usar. Sin embargo, lo poco en las manos de Jesús se convierte en mucho. Querida familia, recibisteis de gracia. Atrevámonos este tiempo a dar de gracia también. Siempre poniendo lo que vamos a dar en las manos de ¿quién? Y quiero terminar con unos versículos más. Acompáñame a 2 Corintios 9, versículo 12 y 15. ¿Ya lo encontró? 2 Corintios 9, 12 al 15, de la versión NTV, se lo voy a leer, usted lea la que ahí tiene. Dice, entonces, presta atención por favor, 2 cosas buenas resultarán del ministerio de dar. Se satisfarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén y ellos expresarán con alegría su agradecimiento a Dios. Como resultado del ministerio de ustedes, ellos darán la gloria a Dios, pues la generosidad de ustedes, tanto hacia ellos como a todos los creyentes, demostrará
que son obedientes a la buena noticia de Cristo. Y ellos orarán por ustedes con un profundo cariño debido a la desbordante gracia que Dios les ha dado a ustedes. Y termina diciendo, gracias a Dios por este don que es tan maravilloso que no puede describirse con palabras. De gracia recibisteis, todo viene de Dios. Y de gracia damos. ¿Y sabe a quién vuelve eso? Cuando usted da, a Dios. Porque toda la gloria es para Él. Amén.